que nos ha sorprendido que haya más de 190 personas apuntadas, con lo cual entendemos que hay mucho interés en la Comunidad Valenciana y también hay mucho interés en las directrices que marca la Comunidad Valenciana que pudieran ser aplicables en otras comunidades autónomas, e incluso algunas ideas que puedan ser de interés para que las defendamos a nivel nacional. Como hacemos siempre, vamos a esperar 2 minutos y comenzamos a I-35. Gracias. Por favor, os pediré que apaguéis las cámaras y los micrófonos y si hay preguntas las podéis hacer en el chat o directamente levantáis la mano y más tarde al final haremos una ronda de preguntas y os presentáis y las podéis explicar y plantear. Seguro que Sabrina Dratzlav de Garrigues, que es nuestra asesora en todo tema legal y sobre todo legal regulatorio, estará encantada de poder contestarlo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva Open Session que, bueno, que creemos que tiene sentido en la medida en que este decreto ley de la Generalitat Valenciana sobre simplificación administrativa tiene mucho impacto no solamente en el almacenamiento, sino en el desarrollo y la permisología de las renovables en general, ¿no? Valencia viene de un periodo muy complicado donde los discursos y los hechos no iban muy de la mano. Em, Probablemente había una voluntad de hacer y desarrollar energías renovables y luego nos hemos encontrado con 4 años calamitosos en esa intención, ¿no? Y todos los promotores que han desarrollado proyectos de cualquier tecnología en la verdad es que en Valencia, en la Comunidad Valenciana, han sufrido mucho y siguen sufriendo mucho, ¿no? Yo quiero felicitar públicamente a Manuel Argüelles, director general de Energía, que ha peleado mucho por darle la vuelta a la situación, que ha tenido realmente una, una, una cierta oposición interna en la Generalitat y que creo que ha sido capaz bueno, de convertirlo en energía positiva y hacer cosas como este decreto ley que creemos que da luz y que es expansivo y que además es extenso en el sentido de que trata muchos temas, ha modificado muchos temas, probablemente más de los que vamos a poder ver hoy, ahora, en esta Open Session, ¿no? Antes de dar el paso a Sabrina Ratzlaff de Garrigues, que como sabéis, nuestros asesores legales y regulatorios y que además
nos permite tener la enorme confianza de estar siempre en primera línea de lo que está pasando regulatoriamente a nivel nacional y además a nivel comunidad autónoma. Sí os recuerdo que vamos a lanzar ahora, en breve, una Open Session para el martes a esta misma hora sobre las explicaciones de detalle de generación, ¿no? Muchos de vosotros nos habéis pedido tener un approach, ¿no? A ver cómo quedaban al final y qué elementos eran sustanciales. No ha habido muchos cambios respecto a los borradores. Los cambios vendrán con las resoluciones y con las adendas que se incorporarán con el nuevo patrón de acceso que hemos diseñado y que hemos propuesto a la CNMC conjuntamente con el LEC. Pero bueno, aún así creemos que tiene sentido que hagamos un repaso de las especificaciones de generación, en cómo quedan y a qué comprometen y cómo se comprometen con el almacenamiento, ¿no? Oye, pues sin más, hacemos lo de siempre. Por favor, escribir en el chat las preguntas que tengáis y al final levantáis la mano y os presentáis, ponéis la cámara, eso sí, para que nos conozcamos todos y cualquier duda que tengáis la vamos resolviendo con Sabrina. ¿De acuerdo? Sabrina, por favor, adelante. Gracias. Hola, buenos días a todos. Buenas tardes, en realidad. Em, Vamos a comentar, como decía Luis, el decreto ley 7/2024, muy reciente, titulado de Simplificación Administrativa de la Generalitat. La verdad es que es un decreto ley que modifica muchísimas normas, que tiene muchas implicaciones. Vamos a intentar resumir y tocar los puntos más relevantes que entendemos que afectan al almacenamiento o en general al despliegue de renovables, ¿vale? Por las implicaciones que puede tener. Pero como os avanzaba Luis, es realmente muy, muy extenso. Ha introducido muchas modificaciones y algunas seguramente queden fuera de lo que comentemos hoy, pero a vuestra disposición para comentar lo que consideréis necesario si algo no lo tocamos hoy. La idea es que comentemos pues una introducción en relación con definiciones y referencias expresas que se hacen ahora mismo en la norma gracias a esta modificación al régimen aplicable al almacenamiento, las modificaciones que se han introducido en la implantación territorial y el régimen de autorización, una modificación que consideramos muy relevante en los instrumentos de fomento de renovables, concretamente en los proyectos prioritarios energéticos, y una modificación que se ha introducido también en materia de evaluación de impacto ambiental. Quizás por tener una idea de cómo afecta al almacenamiento, empezamos por el preámbulo, por la exposición de motivos de la norma, y vemos que una de las cosas que se destaca es que se incluye por primera vez yo en lugar de decir que se incluye la definición de instalaciones de almacenamiento, os voy a decir que se incluye las instalaciones de almacenamiento en las definiciones de la norma, ¿vale? Porque no tenemos una definición como tal, pero sí una referencia expresa tanto a las instalaciones de almacenamiento standalone como a las instalaciones de almacenamiento hibridadas. Y además, ya la exposición de motivos nos viene a indicar que se pretende regular su implantación territorial, como veremos a continuación. Como os decía, se incluyen en las definiciones del decreto ley 1420, que es donde el legislador valenciano, vamos, de esta normativa valenciana, pretende ubicar toda la regulación en materia de energías renovables, que es en este decreto ley. De hecho, una de las cosas que se hace es trasladar determinada regulación que teníamos aún en el texto refundido en la LOTUP, en la Ley de Ordenación Urbanística Valenciana, trasladarla a este decreto ley para que esté todo en una misma norma. En cuanto a lo que comentábamos de las definiciones, se ha incorporado una definición más clara para evitar algunas confusiones e incertidumbres que se producían en materia de tramitación. En relación con la central fotovoltaica, lo primero, para tenerlo claro, se incluye tanto lo que es la central en sí como expresamente las infraestructuras de evacuación y conexión, las subestaciones eléctricas asociadas a esta instalación y las líneas de conexión entre una y otras, de tal manera que lo que hace ahora mismo la norma es prever un concepto amplio o completo de lo que es una central fotovoltaica a los efectos de este decreto ley. Y nos incorpora
tal y como hace la normativa estatal en materia del sector eléctrico, una previsión de que a efectos de autorización de las instalaciones de almacenamiento seguiremos los trámites que se establecen en el decreto ley para las centrales fotovoltaicas. Es decir, hacemos esa equivalencia entre almacenamiento y central fotovoltaica a efectos de su tramitación y aplicación de este decreto ley. Nos pasa un poco como nos pasaba en materia del sector eléctrico estatal, que decíamos, nos hablan de efectos de autorización y nos queda la duda de si vamos a aplicar todos los criterios o solo la tramitación. En nuestra opinión, aunque no ha quedado todo lo claro que debería, entendemos que se deben aplicar, en la medida de lo posible, evidentemente, todos los criterios de implantación territorial, así como de tramitación en sí de este tipo de instalaciones. Una de las principales modificaciones que introduce este decreto ley y que era muy esperada por el sector era la modificación de determinados criterios de implantación territorial y urbanística de las energías renovables en lo que es el ámbito de la Comunidad Valenciana. Entonces, ya en la exposición de motivos, lo primero que nos dice la norma es que se ha regulado la generación de energía renovable y el almacenamiento como un uso propio del suelo no urbanizable. En principio esto es una grandísima noticia. Venimos defendiendo desde hace tiempo que tanto la energía renovable como el almacenamiento, por su asociación a la misma, debe de entenderse como un uso propio o debe regularse, contemplarse como un uso propio en el suelo no urbanizable, tal y como ocurre en Andalucía. ¿Qué ocurre? Cuando esto se traslada de la exposición de motivos, donde se indica con total claridad que es un uso propio, a lo que es el articulado, quizás queda un poquito difuminado esa caracterización como uso propio. Por una parte, en la normativa urbanística, en la LOTUP, sí que se incorpora expresamente que el almacenamiento entre los supuestos de generación de energía renovable es un uso que se prevé o que está previsto autorizable en el suelo no urbanizable, y posteriormente, cuando nos indican el régimen de autorización, este uso, el de generación de energía renovable que ahora incorpora el almacenamiento, antes estaba incluido en el régimen de declaración de interés comunitario, es decir, de autorización excepcional en suelo no urbanizable, ¿vale? Y ahora se ha trasladado al régimen de usos en suelo no urbanizable sujetos a licencia municipal sin previa declaración de interés comunitario, ¿vale? Esto, si nos quedásemos con esta foto de la LOTUP, entenderíamos que efectivamente se ha regulado como un uso propio. Es un uso previsto para el suelo no urbanizable y que únicamente se sujeta a licencia municipal. ¿Qué ocurre? Cuando nos vamos al decreto ley 1420, nos damos cuenta de que para la obtención de esa licencia municipal sí que se ha incorporado un trámite adicional, que es un informe en materia de ordenación del territorio, que tiene carácter preceptivo y vinculante. Es decir, no es realmente autorizable directamente por licencia este tipo de usos, la generación de energía renovable o el almacenamiento, sino que necesita de un pronunciamiento expreso, preceptivo, que habilite a esa implantación en el suelo no urbanizable. Estos informes los veremos en un momento posterior. Ahora, antes de entrar en ese régimen de autorización, lo que nos interesa es ver que, así como ya se nos indica expresamente esto es un uso de suelo no urbanizable, se han modificado también algunos de los criterios y reglas de implantación en el suelo no urbanizable que estaban previstos antes tanto en la LOTUP como en el decreto ley 1420. Como os decía, lo que se ha hecho por el legislador es el gobierno trasladar todo lo que estaba en la LOTUP al decreto ley 14 y eliminar y modificar algunas cuestiones. ¿Qué es lo más relevante que se ha eliminado o consideramos que es lo más relevante? Se ha eliminado la restricción relacionada con el valor agrológico de los terrenos. No sé si todos lo sabréis, pero se declaraba que no había compatibilidad urbanística para implantar
plantas fotovoltaicas en suelo de alto o muy alto valor agrológico, y para eso se utilizaba una cartografía elaborada por la Comunidad Valenciana hace aproximadamente 30 años, que calificaba toda la región entre suelos de poco valor agrológico, alto valor agrológico, muy alto valor agrológico. Lo que finalmente se ha entendido por parte de la Generalitat Valenciana, y que era una de las peticiones del sector, es que primero esta cartografía estaba totalmente desfasada. Segundo, que se estaban generando que esta prevalencia de un uso sobre otro podía tener un difícil encaje legal con la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, porque se estaba haciendo prevalecer una actividad económica sobre otra. Y finalmente, que tampoco tenía suficiente soporte legal el defender que no era compatible un uso con el otro. En relación con esto, tened en cuenta además que la nueva modificación de la norma, precisamente pensando en este tipo de usos y en la compatibilización con el territorio, plantea o favorece los usos múltiples del territorio. Entonces, en el caso de la agricultura, sí que se premia o se prioriza proyectos que prevean ese uso múltiple, que compatibilicen el uso de generación de energía renovable con el uso habitual o tradicional de los terrenos. Otra modificación relevante: se ha modificado y elevado el límite de ocupación del suelo no urbanizable, también por plantas fotovoltaicas. Es decir, antes de esta modificación lo que teníamos era unas limitaciones máximas de ocupación del territorio, un porcentaje máximo que se computaba sobre el suelo no urbanizable común y que se iba ponderando de acuerdo con el valor agrológico de los terrenos. Pues esta previsión se ha eliminado y lo que se ha hecho es incorporar un límite, es decir, no se ha eliminado por completo esa limitación, la hemos elevado y lo hemos modificado a un 10% del suelo no urbanizable del municipio, 10% que ahora debe computar sobre el suelo no urbanizable común y protegido, es decir, sobre la totalidad del suelo no urbanizable. Esto va a generar, o sabemos que va a generar, algunas dudas sobre su aplicación, es decir, se prevé que el cómputo lo lleve a cabo la Consellería de Ordenación, con competencia en materia de ordenación del territorio, pero evidentemente va a generar dudas el cómo se va a computar, cuál va a ser la prioridad, qué proyectos suman antes, en qué momento se saca la foto y se dice que estamos por encima o por debajo del 10%, pero son todas cuestiones de aplicación práctica que iremos viendo con el tiempo cómo se resuelven. También se ha declarado la compatibilidad urbanística general de los Sabrina, proyectos de... perdona. Sí. Es decir, por remarcar este punto, porque veníamos de un 3%, si no me equivoco, ¿no? Sobre Sí, el suelo, no sobre la totalidad del suelo. Ahora lo que estamos no. diciendo es que el 10% de la totalidad del suelo que corresponde a un suelo no urbanizable, que corresponde a un municipio, sería Ujú. apto para Exacto, no energías se podría renovables. superar con centrales fotovoltaicas, y aquí remarcaros lo que hablábamos al principio. Todos estos son criterios previstos para las centrales fotovoltaicas que, a falta de una aclaración mayor, entendemos que se pueden aplicar también al almacenamiento por la previsión genérica que veíamos en el artículo 2. Es decir, no se ha aclarado cuál de la regulación de las centrales fotovoltaicas se va a aplicar al almacenamiento y cuáles no. Hay algunas que desde luego nos interesan muchísimo que se aplique al almacenamiento, como es la Declaración de Compatibilidad Urbanística General, ¿vale? Pero si aplicamos una, tendremos que aplicarlo todo. No va a ser complicado el quirúrgico ir, y nos interesa aplicar esto, pero no nos interesa aplicar lo otro. Y en relación con lo que preguntabas, Luis, efectivamente, antes era un 3% del SNU común, solo del común, lo cual en algunos municipios era muy complicado de aplicar porque tenía mucho SNU protegido y muy poquito SNU común. Y además esas ponderaciones también jugaban con el tema del valor agrológico del suelo. Ahora es el 10% del suelo no urbanizable completo, tanto común como protegido, de cualquier tipo de protección. O sea, eso son muchas hectáreas, ¿eh? Son muchas Efectivamente. hectáreas. Bueno, el almacenamiento no tiene un problema
de superficie, tiene un problema de cualificación, ¿no? Más Exacto. que de superficie. Oye, y decías que entonces el terreno, cualquier terreno agrícola podría ser convertible en, por ejemplo, una planta fotovoltaica. Ahora mismo no hay una limitación acerca de el valor, o sea, de qué tipo de suelos no pueden ser convertidos si es suelo no urbanizable por el valor agrológico. Antes sí que estaba declarada la incompatibilidad. Pero la mayoría de las comunidades buscan una especie de zonificación, ¿no? O sea, es decir, crear un cierto espacio óptimo, otros subóptimos y otros claramente incompatibles, ¿no? No Mm, va en esa dirección este No, Real Decreto Ley. Vale. no, va en la dirección, va más orientado a la evaluación. Es decir, hay dos formas de tramitar proyectos o de organizar, gestionar este tipo de implantación. La ordenación, la planificación, a través de eso la determinación de zonas donde se entiende que se puede implantar, o la evaluación caso a caso, que es en definitiva la evaluación a la que estamos acostumbrados en cualquier tipo de proyecto. La Unión Europea recomienda, a través de la directiva, la última directiva, la directiva RED 3, recomienda o exige de los estados que se haga esa planificación, esa zonificación, pero lo hace pensando realmente en acelerar. Esa zonificación exige una evaluación de impacto ambiental anterior y sí que pretende acelerar la tramitación. No, normalmente la Unión Europea siempre ha tirado por la vía de la evaluación, es decir, proyecto a proyecto y analizar en su contexto si realmente es compatible o no. Vale, perfecto. Continuamos. Apagamos los micrófonos, por favor. Creo que hay alguno por ahí abierto. Gracias. Como decíamos, se ha incorporado una declaración de compatibilidad urbanística general en los términos municipales, salvo que exista una prohibición expresa por el plan general, que sabemos que es muy complicado encontrarnos una prohibición expresa porque los planes generales suelen ser más antiguos y no tener una regulación específica en relación con este tipo de tecnologías. Y lo que se ha incorporado en este punto, y es destacable porque es de agradecer, siempre lo hemos incorporado en las presentaciones que hemos hecho sobre la tramitación de las instalaciones relacionadas con el despliegue de renovables, es la declaración expresa de esa presunción de interés público superior que se debe dar tanto a las instalaciones de generación como bien dice aquí, a los activos de almacenamiento. Es decir, en este decreto ley nos están indicando expresamente y sobre todo se lo están indicando a las direcciones generales, a los funcionarios que deben de aplicar esta normativa, que se presume en la planificación, construcción y explotación de este tipo de instalaciones un interés público superior que debe tenerse en cuenta en su evaluación en relación, además, fijaros que indica sobre el suelo, sobre el territorio, sobre el paisaje, las aguas, hábitats naturales, fauna, aves y flora silvestre. Es decir, nos está indicando que sobre todas estas cuestiones no se trata de que se pueda superar ampliamente, pero que sí que tenemos que tener en cuenta esa declaración de interés público superior que nos da la directiva europea. Un punto interesante de la modificación y que se justifica en la exposición de motivos en la necesidad de evitar la inseguridad jurídica que se plantean los promotores es que se prohíbe, en la exposición de motivos se habla de prohibir que los municipios adopten suspensiones generales de la tramitación de licencias para plantas fotovoltaicas. Como sabéis, es una de las fórmulas que estaban encontrando los ayuntamientos para protegerse a su manera de la implantación de este tipo de proyectos en su territorio a través de la suspensión de la tramitación de licencias. Y lo que viene a hacer el decreto es a indicar expresamente que no se puede suspender la tramitación de licencias para proyectos de implantación de plantas fotovoltaicas. Aquí nuevamente nos encontramos con el punto de
En la norma se habla de plantas fotovoltaicas, no nos están hablando de plantas fotovoltaicas y almacenamiento. La interpretación general de la norma nos podría servir para fundamentar que tampoco se podrán adoptar suspensiones de licencias para instalaciones de almacenamiento por el hecho de que se está haciendo esa equivalencia o se está equiparando a ambos tipos de proyectos a todos los efectos autorizatorios. Además Perdona, de... Sí. Sabrina, entonces si entiendo bien, el almacenamiento iría en el mismo paquete que las plantas fotovoltaicas. Nosotros entendemos que debería entenderse así por la previsión primera de la definición número 2. Lo que pasa es que Sí. somos conscientes de que podría haberse especificado mejor. Es decir, tenemos una declaración genérica al principio, que es la que veíamos. A efectos de su autorización, las instalaciones de almacenamiento seguirán los trámites establecidos en este decreto ley, ¿vale? Y luego no Ujú. se vuelve a indicar qué criterios son para almacenamiento, qué criterios son para centrales fotovoltaicas. Ya. Pero tendría sentido, ¿no? Entender que una Nosotros, suspensión, la claro, prohibición de la suspensión acogería a todo un desarrollo renovable, básicamente, ¿no? O sea, a las plantas y a sus equivalencias, ¿no? Como el almacenamiento. entendemos que sí, ¿Y una pero es verdad moratoria? que es un escollo a cruzar en el momento en el que algún ayuntamiento decidiera acordar una suspensión de licencias específicas. Es decir, aunque entendemos que sí, sabemos que esta redacción no es la óptima para nuestros intereses. Ya, en todo caso, la animosidad hoy está contra las plantas fotovoltaicas. Viendo lo que está pasando en Asturias, habría que protegerse muy mucho de que esto pudiera pasar también en otros sitios y por lo tanto sería bueno hacer una consulta a la Generalitat para ver si podemos tener una aclaración en este sentido, ¿no? ¿Y moratorias? Como Es decir, moratorias. O sea, las sí, moratorias, las moratorias y las suspensiones realmente son diferentes formas de hacer referencia a esta imposibilidad de otorgar licencias durante un tiempo. o sea que no, que estaría prohibido también establecer Mm, una moratoria. exacto. Vale, claro. Ahí nos surge la duda porque no se ha regulado qué ocurre con las suspensiones de licencias que están a día de hoy acordadas por los ayuntamientos y en vigor. ¿Qué ocurre con esta prohibición? Pues esto no se ha regulado ni se ha aclarado y es algo que tendremos que revisar en los próximos meses. Pero una licencia de obra adjudicada es un derecho adquirido. Ojo ¿no? Con Sí, retrotraerla no, o pero esto lo compararla, que ¿no? hace es no permitir la tramitación y otorgamiento. Es decir, Ah, no afecta a las ya otorgadas, afecta a ah, las que no se están en pueden proceso. solicitar nuevas o las que se están tramitando. Vale, ok. ¿Vale? Se incorporan otras modificaciones que son relevantes, pero quizás son relevantes ya proyecto por proyecto, estilo se elimina la referencia expresa a los bienes de relevancia local para las distancias de 500 metros, por lo tanto, eso ya es proyecto a proyecto, criterios concretos que pueden ser de aplicación a cada uno. Vale, y lo que hablábamos, todo esto, en definitiva, tenemos que la generación renovable y el almacenamiento son un uso previsto para el suelo no urbanizable, que no necesitan de declaración de interés comunitario y que tienen una serie de criterios regulados en los artículos 8 y siguientes del Decreto Ley 1420 para determinar su implantación. Lo que nos preguntamos es cómo se regula o cómo se verifica el cumplimiento de estos requisitos y qué autorizaciones necesita una instalación para implantarse en el territorio. Aquí debemos distinguir entre proyectos de tramitación estatal y proyectos de tramitación autonómica, que aunque lo cierto es que la norma lo que ha intentado es que tengan un régimen equivalente. ¿Vale? Ha intentado al final equiparar uno y otro a su manera, porque evidentemente como los proyectos de tramitación estatal pues se tramitan por el Estado, no pueden tener el régimen que sí que tienen los autonómicos, que lo que han hecho es un procedimiento único en el que la decisión final incorpora tanto la autorización sectorial como la autorización territorial. ¿Vale? En todo caso,
en ambos proyectos, en ambos tipos de proyectos, lo que se ha previsto es que el pronunciamiento acerca de la implantación en el suelo no urbanizable se realice a través de un informe en materia de ordenación del territorio. Como os decía, es un informe preceptivo y vinculante, es decir, preceptivo es necesario obtenerlo, vinculante determina el sentido de la resolución final. Entonces, vamos a verlo por separado. Primero, el proyecto de tramitación estatal. Se indica una vez más en el Decreto Ley 1420, además de en la LOTUP, que no necesita declaración de interés comunitaria y que por lo tanto está sometido a este informe en materia de ordenación del territorio que antes no sabíamos en qué momento se iban a verificar estos criterios, no estaba, antes de esta modificación no estaba regulado y ahora sí. Nos dicen que este informe se emite en el expediente de licencias de obras municipales, es decir, un proyecto de tramitación estatal va a tramitarse completo y cuando llegue el momento de la licencia de obras municipal será cuando se solicite, ya sea por el promotor o por el propio ayuntamiento, se contemplan las dos posibilidades, se solicite la emisión de ese informe a Consellería para que se pronuncie acerca de si se cumplen o no los criterios de ordenación del territorio. Como os decimos, es preceptivo y es vinculante, se debe solicitar. Se debe emitir en un plazo de 2 meses. Es decir, una vez solicitado, si en el plazo de 2 meses no es emitido, lo que ha previsto la norma es que se entiende que no existe objeción al respecto. Es decir, podemos seguir adelante. En ocasiones, cuando un informe es preceptivo y no se prevé nada más, lo que sucede es que el procedimiento se paraliza y no sigue adelante porque se entiende que es necesario ese informe. Aquí han solucionado esta posibilidad, la posibilidad de que no se emita en plazo y se indica que no existe objeción. Ojo, porque no es un silencio administrativo positivo. Hay una diferencia entre el silencio administrativo positivo y la posibilidad de que sigamos adelante y entendamos que es favorable. La diferencia básica es que si en algún momento del procedimiento, antes de su resolución, antes de la emisión de la licencia municipal, pero después de los 2 meses, llega el informe y el informe es negativo, ese informe es válido y vincula. ¿Vale? No hay un impedimento para el cambio de sentido del informe. O sea, lo que se gana es tiempo, no garantía. O sea, tú Efectivamente, esperas 2 meses, podrías estar esperando un año o dos, eso y eso es. paraliza el proyecto. Si en 2 meses se entiende que hay vía libre para seguir, lo que no tiene por qué ese informe ser necesariamente favorable. Vale, Exacto. vale, Entonces, vale. se puede seguir, se gana tiempo y además el ayuntamiento podría resolver y otorgar la licencia sin el informe, porque no solo se permite seguir adelante, sino que se indica, se entiende que no hay objeción. ¿Vale? Esas dos previsiones nos ayudan a seguir adelante y que no haya ningún impedimento. Y luego también se indica que es importante que ese informe, cuando lo emita Consellería, lo va a emitir sobre todo el proyecto. ¿Vale? El proyecto y sus infraestructuras de evacuación. ¿Qué significa eso? Que no se va a centrar en el término municipal que lo solicita y en el ámbito del cual se da la licencia, sino que va a ser un único informe para toda la instalación y que va a valer para todos los expedientes que se abran en los distintos ayuntamientos que se vean afectados, ¿vale? De tal manera que no va a haber que tramitar un informe cada vez en cada uno de los expedientes municipales. Oye, tú Esto de la como experta letrada, em, ¿lo ves bien armado? ¿O ves ciertas inconsistencias en el decreto ley en su conjunto, ¿eh? A ver, hay muchas zonas grises, ¿vale? De cuestiones que no están reguladas o que no están previstas, sobre todo transitorias. Y, y hay puntos en los que creo que no han llegado a hacer todo lo que querían, ¿no? Pero creo que es un avance sin duda. Frente a lo que teníamos es un avance claro y es un avance también en claridad, porque por ejemplo para la tramitación estatal esto no estaba previsto así. Entonces, en la tramitación estatal teníamos una grandísima inseguridad jurídica de en qué momento se va a analizar territorialmente esto, quién lo va a emitir, cómo se va a emitir. Por lo tanto, todo lo que se ha incorporado, los plazos de 2 meses, la posibilidad de continuar, el momento concreto, el contenido concreto, es un avance y es un paso más. Sin embargo, hay puntos que podrían haber sido más claros y hay puntos de inconsistencias como lo que decíamos de si es un uso propio, ¿por qué tengo un informe en materia de ordenación del territorio preceptivo y vinculante?
En todo caso, además, no está sujeto, como pasa en Andalucía, a es necesario un informe de ordenación del territorio en el caso de 3 circunstancias, por ejemplo, que estén muy cercano a una población, ¿vale? Se puede entender, ¿vale? Aquí es, en todo caso, en suelo no urbanizable vamos a necesitar este informe. Eso choca un poco con el concepto de uso propio en suelo no urbanizable. Entendemos que es un paso y quizás no los 10 que necesitábamos, ¿vale? Pero desde luego es un paso y aporta claridad y aporta seguridad jurídica. Vale, perdona, continuemos, sí. El punto también de que no nos termina de convencer en cuanto a esta consistencia que comentabas tú, es el contenido del informe de ordenación del territorio. El contenido del informe de ordenación del territorio está trazado en el artículo 25 y son 6 puntos concretos. Riesgos naturales, paisaje e infraestructura verde, afección a conectores territoriales, plan de desmantelamiento de la instalación, valoración del cumplimiento de los criterios que hemos visto antes, los de los artículos 8 a 10 del decreto ley, y hay un punto concreto que es la valoración de la implantación del proyecto propuesto en el territorio. Este criterio sí que nos parece un criterio más de oportunidad, por decirlo así. Es decir, es un criterio que es un poquito cajón desastre, en el que se van a valorar circunstancias que no están objetivadas y que aporta discrecionalidad al proceso. Es decir, donde queríamos un uso propio que se autorice por licencia, tenemos un informe en el que uno de los puntos a analizar es claramente discrecional, que no podemos prever, que no podemos anticipar cuál va a ser el sentido porque no sabemos exactamente lo que se va a evaluar en ese punto. Entonces, eso sí que es un ingrediente de inseguridad jurídica que puede plantear problemas a futuro, pero que veremos cómo van solucionando o aplicando a medida que pase el tiempo y que veamos en los proyectos cómo se emiten este tipo de informes. Esto los proyectos de tramitación estatal. ¿Qué ocurre con los proyectos de tramitación autonómica? Hasta ahora, las instalaciones de almacenamiento no estaban incluidos en el ámbito de aplicación del Decreto Ley 14/2020, es decir, en el ámbito de aplicación de lo que se llama el procedimiento unificado que tiene la comunidad autónoma. Por lo tanto, se tramitaban fuera de este Decreto Ley. Ahora quedan incluidos. Por lo tanto, una instalación de almacenamiento se tramitará a través de este procedimiento unificado previsto en este Decreto Ley, en el que se produce la tramitación simultánea tanto de las autorizaciones sectoriales como de las territoriales, concluyendo con una resolución que tanto da la autorización administrativa previa como la autorización para implantarse en suelo no urbanizable, ¿vale? Dos puntos destacables del procedimiento, tal y como de las modificaciones que se han introducido en este procedimiento en relación con la implantación en el territorio. Uno es el informe de compatibilidad urbanística que emiten los ayuntamientos. Otra vez el decreto ley nos indica que esto busca una mayor seguridad jurídica, y es que os habrá pasado a muchos solicitando certificados de compatibilidad urbanística que el ayuntamiento en ese certificado de compatibilidad urbanística concluye que es desfavorable, pero los motivos por los que es desfavorable casi nunca es estrictamente la compatibilidad del uso con el plan general, sino que son criterios de oportunidad, o en el caso de la Comunidad Valenciana, en muchos casos era la aplicación de los criterios de ordenación del territorio. Eso se pretende evitar con esta norma, que lo que viene a hacer es delimitar exactamente el contenido que tiene un informe de compatibilidad urbanística, y es el clásico, el que todos sabemos que debe de tener, que es cuál es el planeamiento que resulta de aplicación, el instrumento de planeamiento en vigor, dónde está localizado el proyecto, cuál es la clasificación y calificación del suelo, cuáles son los usos compatibles y si existe en ese momento en tramitación algún instrumento que pudiera variar las conclusiones anteriores. Pero es clasificación, calificación, uso. Ni parámetros urbanísticos, que es de
que se aplican en su momento en el otorgamiento de las licencias, como es el retranqueo, la altura. Son cuestiones que no se analizan en un informe de compatibilidad urbanística, sino en la licencia, pero desde luego no cuestiones propias de ordenación del territorio que no son parte de este informe de compatibilidad urbanística y que hasta ahora servía a los ayuntamientos para emitir informes desfavorables que en definitiva, por ser desfavorables, nos tocaba pues impugnarlos, o sea, recurrirlos en vía administrativa o impugnarlos en vía contenciosa porque podían impedir la continuación del procedimiento, podían ser impeditivos. Lo que ha hecho la comunidad autónoma es, vale, como seguimos queriendo conocer como reconocemos la autonomía de los ayuntamientos y seguimos queriendo conocer su opinión sobre la implantación en el territorio de los proyectos, lo que les damos es la posibilidad de emitir el informe de compatibilidad urbanística con un contenido estricto y que es el que tendrá carácter vinculante, y luego un informe no vinculante en el que el ayuntamiento podrá expresar lo que considere desde sus competencias y autonomía y sobre los criterios de ordenación del territorio. Este informe ni es preceptivo ni es vinculante. El ayuntamiento lo puede emitir, no, y lo que diga en ese informe no va a tener una conclusión relevante a efectos del procedimiento. Pero ¿Vale? Sabrina, ¿qué sentido tiene? Es decir, podrías presentar un informe que básicamente sería justificativo de por qué has denegado una licencia, ¿no? Porque si no, es decir, algo así como, no, pero si se hubiera hecho esto, ¿no? No, Si pero no, porque estos informes son previos, estos informes no son anteriores a la licencia. Tú la Ah, licencia la correcto. obtienes en el último momento cuando ya el Vale, proyecto vale, ha correcto, correcto, adquirido correcto. todo, ¿no? Entonces, el procedimiento integrado de la Comunidad Valenciana se inicia, la primera actuación que exige es el certificado de compatibilidad urbanística. Es el primer paso que hay que dar. Entonces, ¿qué ocurría? Que muchos promotores solicitaban el certificado de compatibilidad urbanística y lo que recibían era un informe desfavorable que suponía, vinculaba que ya no podían seguir el procedimiento porque no era compatible y que en realidad los fundamentos de esa incompatibilidad eran fundamentos que no eran propios del informe de compatibilidad urbanística, sino que eran de ordenación del territorio, que estaban fuera de la competencia del ayuntamiento y desde luego estaban fuera de lo que es el objeto del informe de compatibilidad. Entonces teníamos un trámite que era el previo, que era el inicial, en el que se estaban valorando cosas que no se debían valorar. Lo que Correcto. hacen es Ujú. intentar evitarlo, Vale, entendido. ¿vale? Eh, ya más adelante, estas materias, lo que decíamos, se estudian más adelante en el procedimiento, en lo que es el informe en materia de ordenación del territorio, que, como decíamos, tiene carácter previo, preceptivo y vinculante. Vinculante en relación con estrictamente con los 6 puntos que os comenté antes, es decir, no es vinculante en general, no pueden pronunciarse sobre el sexo de los ángeles y que eso vincule, solo debe ser de esos 6 puntos. El problema es ese punto adicional que os comenté, que es de oportunidad, ¿no? Valoración de la implantación en el territorio, que no sabemos qué van a valorar. Muy importante de este informe en materia de ordenación del territorio, en el caso de ser desfavorable, el artículo 2 indica expresamente que supone que el proyecto no se someterá a evaluación de impacto ambiental, se declarará el fin del expediente y se archivará. Es decir, este expediente supone poner, este informe, si es desfavorable, pone fin al expediente. No se continúa adelante. Ese es el carácter, lo que os decíamos de hasta qué punto estamos hablando de un uso propio cuando este informe tan amplio tiene un sentido tan relevante o tan determinante dentro del proceso. En relación con este informe también se prevé un plazo máximo para su emisión, son 3 meses. En este caso cambia la redacción. El legislador dice que si no se emite se entenderá emitido en sentido favorable, ¿vale? Por lo tanto puede continuar el procedimiento, pero se incorpora una redacción, una antigua fórmula, una fórmula muy clásica del derecho urbanístico, que es que puede tener este sentido favorable, pero ojo, nunca puede suponer la autorización con vulneración del ordenamiento jurídico o del planeamiento urbanístico o territorial. Es decir, aunque yo llegue tarde
y no emite en el plazo de 3 meses ese informe, aunque tú hayas entendido que se emite en sentido favorable y hayas continuado, aunque te haya otorgado una autorización, si realmente tu proyecto era contrario al planeamiento urbanístico, al territorial o al ordenamiento jurídico, esa autorización se tiene que revisar, se tiene que entender por no dada. Es decir, si a mí se me pasó informar y tú has querido ponerte en medio de la albufera y no lo hemos informado, que yo no haya informado no significa que esa autorización que se te ha llegado a dar por error sea válida. ¿Vale? Es lo dicho, es una fórmula muy antigua, muy usada en el derecho urbanístico, que habíamos superado en parte, pero que la volvemos a incorporar y que funciona de esta manera. Pero eso deja Y- los proyectos un poco cogido con alfileres hasta el final, ¿no? Efectivamente, Bueno, a no ser que efectivamente. seas muy consciente como promotor que no vulneras que no estás en la albufera, claro, Al lógicamente, ¿no? final lo que te exige, pero esto es a lo que nos tenemos que acostumbrar también, es decir, todo el régimen de simplificación administrativa, que en gran medida pasa por trasladar mucho la intervención ex ante, es decir, la intervención previa de las actividades a una intervención posterior a través de las declaraciones responsables, lo que hacen es trasladar la responsabilidad de la verificación del proyecto al promotor. Yo te dejo empezar, tú me presentas una declaración responsable y yo te dejo empezar a trabajar, pero eso no significa que no te vaya a inspeccionar luego. Si tú lo hiciste mal, la responsabilidad es tuya y yo te quitaré esa habilitación que tenías, ¿no? Eso es, en definitiva, régimen de simplificación, pero de traslado de responsabilidad. Aquí tenemos un poquito lo mismo, es decir, es responsabilidad del promotor el asegurarse, el garantizar que ese proyecto cumple con todos los criterios de ordenación territorial, porque si no, no va a poder adquirir esa autorización, incluso aunque el informe no se llegue a emitir a tiempo. Eso, es decir, si yo fuera promotor, en Ujú. esa due diligence de un terreno haría una evaluación, ¿no? Exhaustiva, Exhaustiva, sí. Y no desde luego. solamente con la administración, sino con un despacho de abogados. Oye, que Mm. básicamente que me haga una foto de cómo cumple o no cumple con la ordenación territorial, ¿no? Yo creo que además es una de las cosas que está hablando la administración y que lo comentaron las veces que se ha presentado este decreto ley, que representantes del gobierno lo han comentado. Algo en lo que han insistido muchísimo es en la necesidad de que los promotores trabajen más y mejor la documentación de los proyectos, que realmente hagan un trabajo previo de garantizar que el proyecto que llega a manos de la administración, además de ser un proyecto de calidad documental, ¿vale? O sea, de muy bien trabajado, sea un proyecto en el que ya se ha hecho este tipo de análisis, que lo que no tiene sentido es que llegue un proyecto, eso, que esté localizado en medio de la albúfera porque nadie se ha parado a ver el plano de delimitación del plan de ordenación de recursos naturales. Siempre hemos defendido ese modelo, ¿eh? Que no puede Mm. haber tan pocas barreras de entrada para promover proyectos, porque eso genera un colapso y el funcionario le tiene que dedicar al mismo tiempo a un proyecto fantástico que a un proyecto muy inconsistente, ¿no? Por lo Efectivamente. tanto, nos parece muy bien que haya este paso previo de traspasarle la responsabilidad al promotor y que documente muy bien su proyecto y que se salvaguarde con todo el análisis jurídico, como hace con un estudio geotécnico o como hace con un estudio arqueológico. Claro, oye, si ahí resulta que todo es fenomenal, pero vas a pinchar agua o en cuevas o en zonas tal, pues tendrás que replantearte la ubicación, ¿no? No tenemos mucho Efectivamente. más tiempo. ¿Cómo vamos de slides? ¿Te quedan 25, por ejemplo? No, me quedan 3. ¿No? Venga, adelante. Exactamente 3. Si tenéis alguna pregunta que hacer, aunque el conocimiento de Sabrina y cómo lo explica es fantástico, si seguro que tenéis alguna duda, por favor, la escribís en el chat, que nos Eh, quedan se, 15 minutos. se Dime. contempla un régimen transitorio, no voy a entrar en todo él, pero que lo tengáis en cuenta, ¿vale? No es un régimen transitorio completo. De hecho, hay lagunas que ya se han trasladado a la administración.
Lo que se indica ahora mismo en el régimen transitorio, que es una disposición transitoria cuarta que se ha incorporado al Decreto Ley 1420, es que las disposiciones, las previsiones del Decreto Ley se aplican a los procedimientos que estén en tramitación, es decir, nada de a los que estaban en tramitación les aplicamos los criterios anteriores, no, los criterios actuales se aplican. En el caso de que el proyecto que esté en tramitación no tenga todavía la DIA, necesita obtener esa valoración favorable de territorio, ¿vale? Pero que no es necesario, en el caso de que hubieran informes favorables, volver a solicitarlos, solo en el supuesto de que contásemos en nuestro expediente con un informe desfavorable que pueda cambiar su sentido gracias a las modificaciones del decreto ley, en ese caso se podrá solicitar el informe. O tendrá sentido, desde luego, solicitar ese informe para que se cambie ese criterio y no tengamos un informe negativo en el expediente. También se indica que no hace falta pedir un certificado de compatibilidad urbanística nuevo en el caso de que el que tenemos sea favorable. Ergo, si es desfavorable y puede cambiar su sentido, hay que solicitarlo o es recomendable solicitarlo, evidentemente. Y los proyectos en tramitación se les aplica igualmente la exención de la declaración de interés comunitaria. Algo que no está previsto en este régimen transitorio y que se planteó en la última jornada que tuvimos de presentación de esta norma, precisamente en relación con los proyectos de almacenamiento, es los proyectos de almacenamiento, como os decía, hasta ahora no estaban dentro del procedimiento integrado, se tramitaban como un proyecto normal en materia del sector eléctrico. Entonces se consultó si se iba a solicitar que se pasase de un tipo de procedimiento a otro. Eso no está previsto en el régimen transitorio, o qué iba a ocurrir. La respuesta del director general en ese momento fue que eran conscientes de que esto no se había tramitado y que se están preparando instrucciones para la aplicación del decreto ley y para explicar qué ocurre con proyectos como los de almacenamiento, que antes tenían un procedimiento, ahora tienen otro, para determinar cómo continúan su tramitación. Y lo que nos decía es que, en todo caso, a un proyecto de almacenamiento que ya estaba en tramitación, podían ni siquiera interesarle meterse en este tipo de procedimiento por los requisitos de admisibilidad que tiene, que por ejemplo tiene la necesidad de acreditar un 25% de la disponibilidad del terreno ya con carácter previo. O unos requisitos documentales que no se habían requerido. Por lo tanto, volver hacia atrás un procedimiento que ya está avanzado puede no tener sentido. Pero bueno, estaremos atentos a las instrucciones. 25% de terrenos firmados. Sí. Vale. Oye, contesto a Daniel. Naturalmente, como siempre hacemos, compartimos solo con los socios la grabación y la presentación. Los que no son socios, pues no. Yolanda nos pregunta, en el caso de los proyectos que están en tramitación autonómica, ¿cómo afecta el plazo de los 3 meses? ¿Y desde cuándo se consideran los 3 meses si ya están en tramitación? Gracias, Yolanda. Los 3 meses para emitir es decir, el informe en materia de ordenación del territorio en un proyecto que está en tramitación autonómica. Tened en cuenta que este plazo de 3 meses en principio debe contar, es una de las cuestiones que salió el otro día porque no está resuelta. Lo primero, a Yolanda, muchas gracias por la pregunta, pero ya te anticipo que no es una cuestión resuelta en el decreto ley. Lo que se indicaba es que en principio estos 3 meses cuentan desde que se solicita la emisión de ese informe, y la solicitud de emisión de ese informe en un mundo ideal es algo interadministrativo, es decir, de administración a administración, de la administración sustantiva a la administración competente en materia de ordenación del territorio. Mi recomendación es, si necesitamos ese informe porque entendemos que va a resultar favorable a la vista de estos nuevos criterios, mi recomendación sería de alguna manera instar la emisión de ese informe para que empiece a contar el plazo. Pero no está resuelto y esperamos que también esté incluido en estas instrucciones que se pretenden emitir. Te doy las gracias, Yolanda. Muy bien, muchas gracias. Perdona, que Ignacio Busturía, ¿en el trámite estatal se puede recibir informe de ordenación de territorio tras obtener la licencia urbanística? Es decir, ¿hasta cuándo puede emitir fuera de plazo? ¿Hasta la AAP? Es decir,
La Está, licencia urbanística en principio debería ser por un orden lógico prácticamente el último de los trámites, después de la AC, que es cuando ya tenemos el proyecto definido, ujú. ¿no? Em, la pregunta de si el informe de territorio puede llegar a posteriori no está previsto, igual que está previsto en el proyecto de tramitación autonómica, el hecho de que no se pueda obtener autorización si es contraria. Lo que pasa es que lo lógico es que se aplique de forma análoga uno a otro. Pero actualmente, y siendo puristas, en la licencia urbanística, en principio, las autorizaciones de tramitación estatal, digamos que expresamente no está esa previsión y podría continuar a otorgarse la licencia y en principio estarían fuera de plazo. en la Comunidad Valenciana, nos pregunta Raiko, ¿es necesaria la calificación urbanística como en otras comunidades? Es que la calificación urbanística, este es el problema de los distintos regímenes autonómicos. La calificación urbanística es como se llama en otras comunidades autónomas a esta autorización excepcional en suelo no urbanizable. Es decir, hay algunas que se llaman autorización excepcional, otras calificación urbanística, aquí es declaración de interés comunitario y ahora informe en materia de ordenación del territorio. Tiene distintos nombres, pero es lo mismo. Es decir, no hay calificación urbanística, lo que hay es este informe. Es lo Vale. equivalente. Tenemos una pregunta del Departamento Legal que no sabemos dónde es. No atendemos casos tan peculiares, ¿eh? Perdóname. Queremos explicar, grosso modo, en qué consiste la nueva. Luego, si quieres, nos escribes a nosotros y si podemos, te pondremos en contacto con Garrigues o con quien consideres oportuno, ¿no? Lo podemos seguir aquí caso con caso, proyecto a proyecto. Gracias. Seguimos, Aurina, por favor. Vale, dos slides más y acabamos. Eh, Importante, o por lo menos una forma de reconocer el papel relevante que tiene el almacenamiento en el despliegue de renovables es este artículo. Fijaros que son los instrumentos de fomento de renovables que tiene el Decreto Ley 1420, que son la declaración como inversiones de interés estratégico y las actuaciones que pueden ser declaradas como de prioridad energética. Hasta ahora no se preveía que una instalación de almacenamiento pudiera ser declarado como un proyecto o como una zona prioritaria energética y ahora sí que lo hacen, tanto para hibridación como standalone. La declaración de prioridad energético, ¿qué tiene o sea, cuáles son las ventajas? La tramitación urgente, la compatibilidad territorial y urbanística y la exención de todas las reglas que hemos visto en el artículo 8 del decreto ley. Es decir, es un instrumento muy relevante para aquellos proyectos que puedan acreditar que tienen que tener esa declaración como prioritario energético. La única cortapisa, por ser sinceros, es que se ha incorporado ese informe favorable de ordenación del territorio con carácter previo a la declaración por el Consejo con el objeto del artículo 25, es decir, nuevamente tenemos ordenación del territorio metido, pero desde luego es una ventaja para el almacenamiento el estar expresamente previsto aquí. Además, se prevé tanto para proyectos de tramitación estatal como autonómico, que en un momento dado hubo una duda que se elevó incluso a abogacía de la Generalitat acerca de si aplicaba tanto a proyectos estatales como autonómicos. Y la última cuestión que os quería destacar es la derogación de la normativa autonómica en materia de evaluación de impacto ambiental. Hasta ahora teníamos en la Comunidad Valenciana una ley de evaluación de impacto ambiental valenciana y su reglamento. Esto ha dado numerosos problemas porque eran muy antiguas, del 89 y del 90, había inconsistencias entre la estatal básica y la autonómica, hasta el punto de llevar a algunos proyectos que no estaban sometidos a evaluación de impacto ambiental ni ordinaria ni simplificada por la normativa estatal a estarlo por la normativa autonómica. Esto afectó sobre todo a las líneas de evacuación y las líneas de evacuación arrastraban al proyecto completo por una interpretación que se hacía acerca de los epígrafes concretos de los anexos que hablaban de transporte y distribución, pero se aplicaba en algunos casos incluso a las líneas de evacuación, ¿vale? Lo que se hace es derogarla y se prevé un régimen transitorio que es los proyectos que estén sometidos a evaluación de impacto ambiental por la normativa estatal, o sea, estaban por la autonómica, pero también lo están por la estatal, se siguen tramitando tal cual por la estatal y están regidos por la estatal. Los que
no estaban sometidos a evaluación de impacto ambiental por la estatal, pero sí por la autonómica, es decir, los que son más problemáticos, en principio se siguen rigiendo por la normativa autonómica, pero se les da la posibilidad a los promotores de renunciar al expediente e iniciar una nueva solicitud que no esté sometida a evaluación ambiental. Claro, nosotros que sabemos los hitos del 2320, sabemos que esto puede ser una auténtica locura si estamos muy adelantados en el proceso y que puede no tener ningún sentido el renunciar a un expediente que ya está avanzado, pero si a lo mejor un proyecto recién presentado pues pueda tener un punto el decir, me evito la evaluación de impacto, presento una nueva solicitud y no estoy sometida a este procedimiento. El último punto ya lo hemos comentado, es simplemente que el informe de ordenación del territorio tiene un impacto directo sobre el procedimiento de evaluación de impacto ambiental hasta el punto de cortarlo, de no dejar que siga adelante y concluya en el caso de que sea desfavorable. Y en principio esto es lo que yo quería destacaros del decreto ley, aunque ya os digo que hay muchísimo más para Y comentar. sobre las hibridaciones, entiendo que la parte medioambiental dentro del polígono no te exige tramitación alguna y fuera seguirá la misma que en standalone. No se indica, o sea, no hay ninguna previsión expresa a este respecto, o sea, que los criterios que se viniesen aplicando y que apliquemos nosotros. Pero eso es lo que nos comentó la Dirección General, que La dentro de la dirección. poligonal o era la No, o era la de Andalucía, ahora ya no me acuerdo. Sí, era la de Andalucía, perdóname. Sí, sí, me he aquí equivocado, me he no se ha equivocado. regulado, porque lo que se ha hecho con la evaluación de Vale, impacto es directamente derogar la normativa autonómica y no se ha incluido ninguna previsión sobre este tema. O sea, no se ha aclarado. vale. A ver, que hay más preguntas. A ver, que aquí todos cachondos, todos en el último minuto, así me gusta. A ver, Franco Vinci, de CST Energy, en un informe de compatibilidad urbanística, restricciones como superficie mínima de parcela no sería, perdona, No sería vinculante, es decir, más que no sería vinculante, no sería objeto de ese informe, ¿vale? Porque es un parámetro urbanístico, es lo que hablamos, superficies mínimas de parcelas, retranqueos, edificabilidad, pues son cuestiones que son aparte. Lo importante es la compatibilidad, el uso que se le puede dar a la parcela. perfecto. Miquel Revilla, para el caso de los proyectos de tramitación autonómica dentro de la emisión del informe en materia de ordenación del territorio, cuando se menciona supuestos de emisión por el propio ayuntamiento, ¿a qué se está haciendo referencia? En el artículo 25, en el apartado 3, se incluyen unos supuestos en los que el informe en materia de paisaje se emiten directamente por el ayuntamiento. Lo que pasa es que son supuestos muy concretos, que ocupan menos de 10 hectáreas de suelo no urbanizable común y distan de cualquier otro proyecto 1 kilómetro. Se instalen sobre suelos urbanos o urbanizables. Es decir, no quería entrar a detallarlo, simplemente llamaros la atención de que hay supuestos en los que en lugar de ser Consellería quien emite ese informe, lo emite el ayuntamiento. Vale, David Burgos, buenas tardes. Únicamente por confirmar, podemos solicitar acogernos al artículo 19 bis, procedimiento de determinación de afecciones ambientales del decreto ley 1420. ¿A qué se refiere, si nos lo puede aclarar, o sea, a qué se refiere con podemos acogernos? Es decir, si puede pasarse de donde no... entiendo que antes estabais tramitando los procedimientos fuera del decreto ley 1420 y que ahora la pregunta es, ¿podemos pasarnos a este proceso? Eso es lo que os digo que, como no está resuelto, lo que ha dicho el director general es que se van a emitir instrucciones para confirmar cuál sería la tramitación de este tipo de proyectos. Proyectos que ya han iniciado su tramitación y que no está previsto que puedan saltar al procedimiento del 1420. No Vale. está regulado. Abraham González, ¿qué ocurre con el trámite de afecciones ambientales, que era una transposición de la normativa estatal con fecha de caducidad a final del 24, si no recuerdo mal? En este decreto ley nos indica periodo temporal para el trámite de afecciones ambientales. No entiendo bien la pregunta, disculpad. Pues mira que es mi compañero y es un sabio. Abraham, el suelo es tuyo si quieres, y la palabra también. ¿Quieres explicarlo? Abraham. Bueno,
o está en mute o no lo quiere explicar. Buenas tardes, el informe Dile si Antonio no, José. pásale mi correo y Sí, lo sí. vemos. El informe de ¿Cuál es mi ordenación del problema? territorio para un... ¿Perdona? Sí, ¿no? Sí, ahora con el Abraham, micro. adelante, por favor, venga. Sí. Explica, es que no se entiende No, bien la pregunta. básicamente estoy pensando en nuevos proyectos de almacenamiento, ¿vale? Que no han tenido ningún tipo de tramitación. Ujú. Entonces, la fotovoltaica históricamente en decreto ley 14 te permitía acogerte a este trámite de afecciones ambientales, que era un trámite hiperacelerado. Claro, al incorporar bajo este paraguas de la fotovoltaica también al almacenamiento, en teoría este trámite lo puedes utilizar también, pero Claro. claro, originalmente esto lo que hacía era transponer la normativa estatal que tenía aceleración de proyectos que cumplían determinadas características, que las cogieron y las copiaron literalmente, que estaba pensado para fotovoltaica y que además tenía un periodo de vigencia, o sea, eran proyectos tramitados hasta una determinada fecha, que si no recuerdo mal era finales del 24. Esto no lo que yo recuerde, no lo recogieron en el decreto ley 14 y tampoco lo he visto en este nuevo decreto. Entonces, en teoría lo podrías pedir sin edie. Es decir, si nuevos proyectos que vayan entrando, podrías seguir pidiendo este procedimiento. Es cierto que Bueno, no se ha incorporado el plazo, pero deberíamos analizar hasta qué punto ese procedimiento se puede seguir aplicando fuera del plazo cuando está previsto por una norma que sí que tenía esa limitación temporal. Pero me parece una pregunta súper interesante, Abraham, lo revisamos. en todo caso, tomamos nota Puede ser para... una magnífica vía de escape para proyectos de tamaño pequeño o medio de almacenamiento que hasta ahora estaban regidos por la simplificada, por muy bajo que fuera su impacto, pues puede coger esta vía y va a ser difícil que no te digan que el impacto es bajo y que Vale, puedes entrar. gracias. Vamos a seguir, Abraham, si no te importa. Muchas gracias. Antonio, buenas tardes. El informe de ordenación del territorio para un proyecto de tramitación autonómico, ¿lo tiene que solicitar el promotor de a la Consejería de Ordenación de forma previa a la solicitud de la autorización administrativa o se incorpora la documentación necesaria para que sea el órgano sustantivo quien lo solicite a ordenación? Básicamente, ¿quién solicita el, el informe de ordenación? ¿El promotor o el órgano sustantivo? En principio, el órgano sustantivo, porque lo que hace es trasladar la documentación que se presenta, en la que tiene que estar toda la justificación sobre el cumplimiento, al órgano de ordenación del territorio. Vale. Javier Catalán nos pregunta que qué quiere decir que son de interés público superior. ¿Qué diferencia en interés público general? Un proyecto de interés público superior es prioritario en implantación en un terreno que, por ejemplo, existe un derecho minero. Vale, por ¿O no? ejemplo, o sea, es complicado. No, es que es muy Eh, sencillo. Quiero decir, esto es una clase de derecho jurídico de primer nivel y quizás no es el tema del momento de tratarlo. Básicamente, lo que tiene que tener es una defensa prioritaria porque es estratégico para un país. Por eso, aunque no esté específicamente identificado el almacenamiento, al ser un interés público superior, debe ser tratado como. ¿De acuerdo? Esa es la gran diferencia. ¿Estás de acuerdo conmigo, Sabrina? sí. Vale, solo faltaría. Vale, muchas gracias. Otra cosa es que haya un conflicto en un terreno concreto, que haya un conflicto de derechos, ¿no? Si tú tienes un derecho minero, y eso cómo entraría en conflicto con un derecho, digamos que el interés jurídico superior es un concepto que está por encima, pero El claro, interés público superior depende de la norma en la que lo reconozca. Ahora mismo está claro, reconocido para este tipo de instalaciones a efectos, según la normativa europea, a efectos de 3 directivas: la Directiva Hábitats, la Directiva Aves y la Directiva Aguas, porque lo que permite es que cuando se hace el análisis de afecciones, si hay afecciones negativas, se pueda autorizar aún así el proyecto porque se le reconoce ese interés público superior. Además de ese interés público superior, que
definitivamente distinto del interés público general que se puede reconocer a nivel normativa estatal en diferentes ámbitos. O sea, es un concepto que se utiliza en mogollón de normativas, ¿vale? El tema de la diferencia o el conflicto entre intereses públicos, que efectivamente has identificado perfectamente, Javier, un minero con un fotovoltaico, el problema es, o sea, con un proyecto de generación de energía, es que ambos tienen un interés público reconocido ex lege, ¿no? O sea, tienen esa utilidad pública, ese interés reconocido por ley. Ahí lo que indica la jurisprudencia es que lo que hay que hacer es una valoración entre uno y otro y decidir cuál es el prevalente, la palabra que se utiliza, cuál prevalece sobre el otro. Y en este caso tenemos que tener en cuenta, si en algún momento nos encontramos con este problema, que la normativa europea, ahora mismo como ha habido un aluvión, no recuerdo exactamente qué reglamento o qué directiva juraría que es un reglamento, nos indica que las administraciones públicas deben tener en cuenta la prevalencia de los proyectos de energía renovable sobre proyectos que entren en conflicto para su implantación en el territorio. O sea que eso podría utilizarse. Pero en Chile, por ejemplo, el interés público superior es el derecho minero, porque es un país estricta y esencialmente minero, ¿no? Con lo cual hay que ver eso en España cómo afecta. Bueno, veo que no hay más preguntas. Sabrina, excelente trabajo. Vamos a circular la presentación, ¿Vale? como ya sabéis, con todos vosotros, con todos los socios y cualquier duda que tengáis, pues oye, si la podemos resolver nosotros, perfecto, y si no, pasaremos vuestras consultas a, a Garrigues para que de alguna manera os puedan atender. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Os recuerdo que este martes a la 1:30 tendremos una charla de nuevo sobre ¿el qué? Lo he dicho antes, ¿no? Sí, sobre las especificaciones de detalle de La generación especificación de publicadas detalle. por la CNMC. ¿De acuerdo? No ha habido muchos cambios sobre el borrador, pero creemos que tiene sentido que profundicemos, aunque el cambio más profundo vendrá con la resolución, con la incorporación de la adenda en formato resolución de los patrones que hemos acordado nosotros a la hora de patrones de cálculo de acceso de la capacidad, sobre todo para la demanda, que hemos acordado con el EC y con distribución y que la CNMC ve con muy buenos ojos y esperemos que se publiquen en breve, ¿no? Muchísimas gracias a los que no estemos. Perdona, alguien del chat ha dicho algo. Espero que no sea una pregunta. Muchísimas gracias. Eso está muy bien. Gracias a todos vosotros por vuestras consultas también. A los que nos veamos, nos encontramos en septiembre y si no, el martes. Un abrazo. Gracias. Gracias. Hasta luego.